Hola, ¿cómo están? Yo soy Sabrina Costa y hoy les traigo un video que me pareció muy importante tener en mi canal, ya que se basa en preguntas que ustedes me hicieron, ya sea en TikTok y en YouTube. Seleccioné unas 5 preguntas, creo que son, que fueron las que más me hicieron un montón de veces. Siempre yo intento responderles, pero a veces no me da para responder todos los comentarios, así que me pareció muy buena idea hacer este video. Les pido por favor que se queden hasta el final, ya que les voy a estar regalando algunos tips, consejos, que si estás interesado en aumentar tu flexibilidad es muy importante que los veas a todos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo puedo organizar mi rutina de estiramientos? Ya sea que estás en un nivel principiante, intermedio o avanzado, tu rutina tiene que estar compuesta por una entrada en calor o calentamiento previo a los estiramientos, que tengo un video de eso en mi canal, con una duración de entre 10 a 15 minutos. Seguido de esto, empezamos a estirar y siempre va a ser progresivo, o sea, empezamos a estirar leve y después vamos aumentando la intensidad. Para esta etapa yo recomiendo que sean de entre 20, 30, 45 minutos, puede ser una hora también si son más intermedios o avanzados, pero con 30 minutos va a estar bien. Una vez terminada la rutina de estiramientos, progresivamente vamos bajando la intensidad hasta llegar a lo que yo le llamo vuelta a la calma, que es un momento que te vas a tomar para asimilar todos los movimientos, todos los estiramientos que hiciste. Puedes hacer algunas elongaciones leves para compensar todo el ejercicio intenso que le diste a tu cuerpo. Podés hasta meditar si lo necesitas, está perfecto, lo súper recomiendo eso. Y ya después de esto, que son no sé, más o menos 10 minutos, depende de lo que vos necesites, ya puedes dar por finalizada tu rutina de estiramientos. Segunda pregunta, ¿tengo que estirar todos los días para aumentar mi flexibilidad? No, no. Tu cuerpo necesita descansar mínimo un día. Entrenas un día y el otro día descansas, al otro día podés descansar o podés hacer otra rutina. Si sos principiante o intermedio, te recomiendo estirar de 3 a 4 veces por semana. De esta forma le estás dando a tu cuerpo un tiempo para recuperar todas las fibras musculares que se separaron al estirar, sobre todo si fue una rutina intensa. Así que tomate un descanso y no estires todos los días, te podés hacer mal, y al querer conseguir avances haciendo esto, en realidad vas a terminar generando todo lo contrario y vas a retroceder en vez de avanzar. Tercera pregunta, soy adulta y nunca realicé rutinas de estiramientos y me interesa ser más flexible. ¿Puedo empezar? Sí, obvio. Tengas la edad que tengas, si te propones aumentar tu flexibilidad, puedes empezar ya. Yo te recomiendo empezar con rutinas para principiantes. Estaría buenísimo si te anotas a clases de stretching, así tenés un profesional que te acompañe durante todo tu recorrido. Puedes anotarte a clases de stretching, yoga, pilates o alguna otra clase que vaya más acorde a tus objetivos. Pero nunca es tarde para empezar. Con eso ya te dije un montón. Lo más importante es tener constancia con tus rutinas y obvio mucha motivación. De esta forma los resultados van a ir llegando poco a poco. Sí, obviamente te va a llevar un tiempo, así que también te voy a pedir paciencia. Igual lo más importante también es disfrutar del proceso. Entonces la paciencia como que no te va a costar, porque lo vas a estar disfrutando y va a ser todo mucho más fácil. Cuarta pregunta, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a hacer el split si empiezo hoy a estirar? El tiempo exacto no te lo puedo decir porque eso depende de un montón de factores, como de tu constancia, de tu edad, de tus hábitos, tu salud física, en qué nivel de flexibilidad te encontrás, si sos principiante, intermedio. Son varias cosas las que pueden hacer que veas resultados más rápido o que te lleven más tiempo. Puede ser que te lleve un mes, 2 meses, 3 meses, años, no sé, pero igual tampoco recomiendo obsesionarse con el tiempo, como me pasó a mí, porque eso termina frustrando si no ven resultados en un mes, 2 meses, y no tiene que ser así, no tiene que ser un motivo de abandonar todo, porque los resultados dependen de cada persona. Entonces a mí me llevó algunos meses ver resultados y para otras figuras más complejas me llevaron hasta años. Hasta el día de hoy sigo poniéndome metas, que no me las pongo para dentro de un año, sino, no sé, en algún momento. Y sigo entrenando mi flexibilidad y sigo aumentando cada vez de a poco, un poco más. Y la realidad es que yo estoy disfrutando del proceso, no me frustra no poder hacerlo hoy, ya, ahora, porque no tiene que ser así, porque como dije, eso causa desmotivación, así que no te preocupes por el tiempo, que si te propones una meta la vas a conseguir, siempre y cuando te mantengas motivado, motivada y le des dedicación. ¿Por qué no veo resultados? Bueno, esa pregunta también, como en la anterior, puede variar por varias cosas, ya sea que estás estirando todos los días sin descanso, o el caso contrario, estiras una vez por semana y nada más, o que al estirar vas a un extremo sobrepasando tus límites.
por querer ya aumentar tu apertura de piernas y terminas lastimándote, y eso obviamente no está bueno. O por ahí tu rutina dura 10 minutos y ya te cansaste y no continuás. No haces calentamiento previo, que eso es muy importante porque ayuda a tu cuerpo a prepararte para los estiramientos. Puede también que sea por alguna dificultad física que tengas. Por ahí estás pasando por una recuperación de alguna lesión que tuviste. Son varios los motivos, o sea, podría estar nombrando un montón más. Ahora, si el motivo por el cual no estás avanzando puede ser modificable, ya sea por malos hábitos, como por ejemplo que estiras una vez por semana y nada más, entonces tenés que enfocarte en eso que no estás haciendo bien. Y si no encuentras la motivación, bueno, por ahí esto te sirva. Vos pensás que al estirar estás haciendo un bien a tu cuerpo, te estás haciendo un bien a vos mismo, evitas lesiones, mejoras tu postura, todas las cosas que realizas en tu vida cotidiana te van a pesar muchísimo menos, vas a estar más libre de dolores y muchos otros beneficios más. La verdad que si esto no te motivó, yo la verdad que ya no sé qué hacer. Espero que te haya motivado porque me parece que tiene bastante sentido como para hacerlo, ya que te vas a beneficiar de muchísimas cosas. Y por medio de esta motivación vas a conseguir las ganas de cambiar algunos hábitos, vas a priorizar más tu salud y darte tiempo para mejorar tu flexibilidad. De esta forma vas a conseguir avanzar y por supuesto tener buenos resultados en menos tiempo. Y bueno, esto fue el video, espero que les haya gustado, que te haya servido, que haya aclarado algunas dudas, que se suscriban y le des like. Yo la verdad que también tenía bastantes ganas de hacer este video, me pareció súper necesario para que lo implementaran en sus rutinas y vida en general. Si les gustó me ayudan muchísimo dándole like a este video, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué les pareció, si les gustaría más videos de este estilo, qué otra rutina les gustaría que haga en esta semana o la que viene. Pueden tirarme varias ideas, los voy a estar leyendo y comentando sus comentarios. No se olviden que tengo otras redes, tengo TikTok, Instagram, tengo Kwai y obvio que también estoy acá subiendo videos todas las semanas, siempre intentando darles rutinas diferentes para diferentes niveles también. Espero que les haya gustado y nos vemos en mis próximos videos.